Algunas veces me han preguntado sobre la manera de ser de Federico, cómo era en su persona. Todo el mundo sabe, el universo entero, la categoría de este poeta extraordinario. Esto es un lugar común de todas las culturas, el saber lo que Federico García Lorca representó en las letras del mundo. Pero quizá no se sabe tanto lo que representó su persona misma. Poetas grandes, España ha dado un número considerable, y en el siglo XX uno de los más ricos de la literatura española. No han sido pocos los grandes poetas que han honrado esa literatura. En la primerísima fila, en el primerísimo término, está Lorca. Pero no se sabe tanto que su persona era, en su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie era en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. Federico García Lorca, uno de los más importantes poetas en español del siglo XX, nació en la calle de la Trinidad número 4 de Fuentevaqueros, Granada, a las 12 de la noche del 5 de junio de 1898. Sus primeros intereses fueron los títeres y la música, los mismos que luego le sirvieron para dar rienda suelta a su extraordinaria inventiva. Pero la gran influencia que recibió Federico en aquellos primeros años fue la del espléndido paisaje rural de la Vega de Granada y por extensión de la naturaleza. Hacia 1906 la familia se mudó al vecino pueblo de Asquerosa, más tarde conocido como Valderrubio, por temas de negocio. Aquella amplia casa de labor, ubicada en la calle Iglesia número 20, fue su hogar hasta 1907, año en el que prosiguió su escolarización en Almería. El primer domicilio familiar de los Lorca en Granada estuvo situado en el actual número 50 de la acera del Darro, que habitarían hasta 1916. Durante esos 7 años, acabó sus estudios de bachillerato en el Instituto General Técnico, donde rindió exámenes y se matriculó en la Universidad de Granada. Durante aquellos años, igual que ocurrió en Almería, continuó sus estudios de música, su verdadera pasión. Entre 1916 y 1917 organizó una serie de viajes de estudio que le permitieron, además del patrimonio de España, conocer a Antonio Machado y a Miguel Unamuno. Esas excursiones lo decantaron por la literatura e inspiraron su primer libro, Impresiones y Paisajes. El hecho más decisivo en la Facultad de Derecho fue su relación con el catedrático Fernando de los Ríos. Este lo animó a irse a Madrid a estudiar en la residencia de estudiantes, donde entre 1919 y 1926 Federico conoció como residente a muchos de los más importantes escritores e intelectuales del país, y en particular a los dos creadores que más influyeron en él, Luis Buñuel, Rafael Alberti y Salvador Dalí. En 1920, Federico García Lorca conoció a uno de los genios creadores que más le fascinó, Manuel de Falla, y retomó su vocación por la música. A partir de 1924, la familia de Federico García Lorca comienza sus estancias estivales en la Alpujarra, donde tantas sugestiones recibió el poeta. En aquel espacio sosegado, Federico escribió al menos 2 poemas que en 1928 aparecerían en la primera edición del Romancero Gitano, cuya publicación procuró a Lorca un éxito inmediato y la fama de poeta del gitanismo, que le influyó negativamente. En 1929 se presentó en el Teatro Cervantes de Granada, por fin, Mariana Pineda, estrenada en Madrid 2 años antes, pero Federico García Lorca no se sobrepuso a la melancolía.
En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a su protegido que le acompañara a Nueva York, donde tendría la oportunidad de aprender inglés, de vivir por primera vez en el extranjero y quizás de renovar su obra. La estancia en Nueva York fue, en palabras del propio poeta, una de las experiencias más útiles de su vida. Nada más llegar en 1930, empezó a escribir uno de sus libros más importantes e influyentes, Poeta en Nueva York. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República, que supone la recuperación de las libertades públicas tras la dictadura de Primo de Rivera. Con su vuelta llegaría también la creación de La Barraca, una compañía para difundir en la España rural el teatro clásico español. En contraste con el clima de la incertidumbre y violencia política que se iba generando en España, Federico García Lorca escribe en 1935, durante una estancia en Valencia, algunas de las composiciones de la serie más célebre de su poesía amorosa y secreta, Los sonetos del oscuro. Federico García Lorca no fue ajeno a la creciente tensión política que invadía España y que culminó en la sublevación contra la República en junio de 1936. Sin embargo, dado que el clima de violencia en Madrid iba en aumento, igual que los rumores de un golpe militar, Federico decidió el 13 de julio de 1936, el mismo día del atentado contra José Calvo Sotelo, abandonar Madrid y marcharse a Granada a celebrar en la huerta de San Vicente su onomástica y la de su padre, como era costumbre en la familia. El poeta se refugió allí hasta su ida a la casa de la familia de su amigo Luis Rosales.